Música con poder. Radio Esperanza. El siguiente programa es una producción y presentación de... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta. Estamos dando inicio al programa Volviendo a la Palabra. El Señor te bendiga, gracias por escucharnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y estaremos contigo de aquí hasta las 7 de la noche, si el Señor nos da permiso, para compartir un poco de la palabra de Dios. Me acompaña como los últimos jueves mi hermano Héctor Marfil, y él ya está listo para recibir tus comentarios, para recibir tu llamada, y para eso te voy a dar los números que tenemos aquí en cabina. Aquí en cabina tenemos el 83 75 50 51 y el 83 75 50 55, por si quieres comunicarte con nosotros. Si bien quieres enviarnos un mensaje, un correo electrónico, nuestro correo electrónico es volviendo a _la palabra @hotmail.com. Te lo voy a repetir, nuestro correo electrónico es volviendo a _la palabra @hotmail.com. También puedes mandarnos mensajes de texto a nuestro celular, que es el 818-252-8607. 818-252-8607. También puedes visitar nuestra página de internet, que es www.volviendoalapalabra.com, y puedes buscarnos en Facebook también, así como Volviendo a la Palabra. Vamos a estar esperando tus comentarios y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a seguir, estamos hablando temas a nuestros amigos católicos. Ya hablamos de varias cosas. Las últimas semanas hablamos del Papa, del papado, que bueno, recién terminó la visita a México. No sé si esté por terminarse, no sé qué le deja a México. Yo no sé si viste la visita del Papa. Es una visita política. Si te fijas de lo que hablaba de política, de corrupción, de narcotráfico, de problemas sociales, pero no espirituales. Yo no sé si tú imaginas a Jesús haciendo eso, ese tipo de visitas que son coordinadas por los gobiernos, por los gobernantes. Es decir, es como si Herodes le hubiese mandado llamar a Jesús para que lo visitara, y luego que llegara Jesús a visitar, y Herodes lo recibía con su mujer, bueno, con la que era mujer de su hermano, y que Jesús no le dijera nada, ¿te imaginas? Y después lo contrataba Pilato: ahora vente a esta ciudad, y así Jesús codeándose con los gobernantes. Eso nunca se vio. A Jesús lo mataron los gobernantes. A Juan Bautista le cortó la cabeza a Herodes. Esto que pasa con el Papa y con las visitas que hace a los países, eso parece más a lo que dice Apocalipsis 18:3. Dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y ahí es donde dice: y oí otra voz del cielo que decía: salir de ella, pueblo mío, salir de ella. Pero ¿cómo puede seguir esto tanta gente? Es increíble. Claro que las reuniones multitudinarias. ¿Cómo puede creer esto tanta gente? Por ignorancia nada más. La iglesia ha abusado de la ignorancia de su gente. De hecho, les conviene mantenerlos ignorantes, para que así crean todo lo que ella les dice. Cosas tan inverosímiles como esta, que una persona es el sustituto, es el vicario de Cristo en la tierra, prácticamente Dios en la tierra, y así lo ve la gente. La gente le adora, cuando eso en sí ya es un pecado, y dejarse adorar también es pecado. Pero tú veías la mirada de la gente. En realidad creen que es Dios, cuando es un hombre como cualquiera, un simple hombre, y la gente lo querían tocar, hasta lo andaban tumbando. Y los que lo lograron tocar, de seguro no se van a lavar la mano en su vida. Ellos creen que tocaron a Dios,
pero es un simple hombre, como tú o como yo. Sin embargo, la ignorancia de la gente, la ignorancia del pueblo católico. En su llegada, recuerdo, en el aeropuerto, una porra que pasaron ahí en la prensa. Mira los mexicanos, ¡ay, qué lindos! Mira la porra. Y decían, tequila, limón, el Papa Redentor. ¿No es eso ignorancia? Ya son demasiados. La Biblia dice que Jesús es nuestro Redentor. Pero la iglesia dice que María también. Y ahora la gente dice que el Papa también. Ya son demasiados. Sin embargo, de la cruz solo colgó uno, Jesucristo. Solo Jesús dio su sangre. Ni María, ni San Judas, ni el Papa, ni nadie más. Por algo dijo el Señor en Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. El pueblo es destruido. Y así está la mayoría del pueblo católico. Por eso la invitación es a que leas la Biblia. Lee la Biblia. Casi seguro que el que comienza a leer la Biblia se convence tan pronto del error y solito, sin necesidad que nadie le hable, solo leyendo la poderosa palabra de Dios que todos tenemos a nuestro alcance. Imagina la bendición, lo privilegiado que somos. La Biblia es y ha sido el más grande enemigo de la iglesia católica. Por eso, por mucho tiempo la quisieron tener oculta. ¿Sabías que la iglesia católica por mucho tiempo prohibió que la gente leyera la Biblia? Así fue durante siglos, desde el Papa Inocencio II y terminó hasta el Papa Juan XXIII. Entre 1962 y 65 apenas. ¿Cómo puede una iglesia así venir de Dios? Hoy, gracias a la Reforma, gracias a que la Biblia fue liberada y que la gente comenzó a abrir los ojos, comenzaron a estudiarla. Pero una vez hablamos, ahora lo que hace la iglesia católica, los maestros católicos, hablamos que de las doctrinas que habían inventado primero, que se sacaron de la manga, ahora en estos tiempos comenzaron a buscar algún versículo que se acomode a esa doctrina. Uno o dos, lo que haya, que se parezca nada más. Pero cuando tú ves la doctrina, ¿cómo queda? Cualquier persona con un céntimo de cerebro ve que son mentiras. Por ejemplo, todas las imágenes que te mandan a adorar y te dicen, mira, sí le gusta a Dios porque acá mandó a hacer 2 querubines, y te la crees. ¿Y a poco esos querubines son como San Judas, como San Miguel? ¿En qué se parecen? Pero así son todas sus doctrinas, según ellos bíblicas, un versículo o dos. Tú los escuchas todos los martes aquí, un verso por aquí, un verso por allá, ni siquiera se detienen a explicarlo. Solo concluyen, este verso es este, y se acabó. Y están hable y hable de las doctrinas inventadas, y luego lo salpica con un versículo. Y ya, según ellos, es bíblico. Pero cuando miras las doctrinas, todas las doctrinas católicas, ¿cómo pueden ser tan contrarias a la palabra de Dios? Todas. Yo he buscado alguna doctrina, una que sea bíblica, y no la he encontrado. El papado no es bíblico. Pedro como cabeza, no. La Biblia dice que la cabeza de la iglesia es Cristo. La Biblia dice que la roca es Cristo. La Biblia dice que la piedra angular es Cristo. Que los papas son infalibles. La Biblia dice que el único que no falla es Jesús. La Biblia muestra a Pedro fallando. La Biblia muestra a Pedro siendo reprendido por Pablo. Que el Papa es vicario de Cristo. No, la Biblia dice que el sustituto de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Nada más. Y el sacerdocio, la Biblia dice que los sacerdotes se acabaron cuando se acabaron los sacrificios. Los sacerdotes, el sacerdocio de Dios era para que ofrecieran sacrificios.
Los sacrificios ya terminaron. Los sacerdotes también terminaron. Las misas, ellos dicen que en la misa ahora se vuelve a sacrificar a Jesús. Jesús muriendo en cada misa, cuando la Biblia dice que Él ofreció un único y suficiente sacrificio. Las imágenes, lo peor de lo peor, lo más aborrecible para Dios, la adoración de ídolos. Eso es lo que Dios más aborrece, pero ellos dicen que no, que como mandó a hacer un querubín o dos, ya todos podemos adorar a San Judas, a la Virgen, a San Miguel. ¿Qué tiene que ver, por el amor de Dios, una cosa con la otra? Tan contraria. La confesión del pecado ante los hombres, la oración a imágenes, a intermediarios, el purgatorio, etcétera, etcétera. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Destrucción se refiere a muerte. Hay muerte, hermano, hay infierno. Si te equivocas, vas a ir al infierno. El cristianismo se trata de eso, de salvación, salvación del infierno. El cristianismo se trata de personas que Jesús pagó por ellos, para llevarlos al cielo, para hacerlos hijos. No hay cosa más importante. Cuando hablamos, antes de hablar del papado, de hecho este es el tema más importante. Ante cualquier religión, cuando platiques con algún testigo de Jehová, esto es lo más importante. La salvación. ¿Qué salvación predicas? Cuando platiques con un mormón, cuando platiques con un pentecostal, cuando platiques con cualquiera, con un católico también es: ¿qué salvación predicas? ¿Cómo nos salvamos? Eso es lo más importante. ¿A dónde vas a ir cuando mueras? ¿Cielo o infierno? Hay dos opciones. ¿No tienes temor de Dios? Jesús dijo un día en Mateo 10:28, no temas a los que matan el cuerpo, teme a aquel que puede destruir cuerpo y alma en el infierno. Pero el católico vive sin temor. ¿Por qué? Porque los católicos les inventaron otro lugar, el purgatorio. ¿Lo has escuchado? Antes tenían otro más, el limbo, pero ahora el católico dice que no, que ya no existe, que ellos no dijeron nada, que nunca dijeron nada. Así de fácil. Solo un día dicen, ya no me acuerdo. El limbo lo enseñó la iglesia por mucho tiempo y ahora dicen, ya no, ni me acuerdo siquiera. Cuando les dices, es pecado adorar imágenes, ellos lo saben. Ellos lo saben. Por eso te dicen que digas, no las adoramos, las veneramos, porque saben que es pecado adorarlas y saben que te vas a ir al infierno. Y tú ves a la gente católica adorando y los sacerdotes y las autoridades dicen, eso no enseñamos nosotros, y así se barren. Cuando tú vas a cualquiera iglesia el domingo, y claro que lo enseñan, y claro que lo promueven, pero así se barren tan fácil. No, nosotros, dicen los maestros católicos y los sacerdotes, nosotros sabemos que María no hace milagros. Eso lo sabemos y no lo enseñamos, pero tú vas a la iglesia el domingo y claro que hablan de milagros de María y claro que hablan del poder de María. Pero hoy vamos a hablar del purgatorio. Esto que también pues se inventaron, no hay otra palabra. ¿Dónde está el purgatorio? Tú pregúntale a alguien de la iglesia católica, ni siquiera saben dónde está. La Biblia, habla del infierno y te dice dónde está. La Biblia habla del Hades y te dice dónde está. La Biblia habla del Seol y te dice dónde está. Pero la iglesia dice que hay un purgatorio y ni siquiera saben dónde está. ¿Pero qué es el purgatorio? La iglesia católica dice que hay un lugar donde las personas van a ser purificadas. Lo han ido cambiando. Conforme se les va criticando algo, van cambiando la doctrina. Hoy la doctrina es así. No es un lugar para aquel pecador, para que el pecador se salve. Es decir, no hay segundas oportunidades. El perdido irá al infierno y se acabó. Dicen, el purgatorio
es para las personas que mueren en Cristo, que mueren en gracia, pero que no han logrado ser santos. Ellos van a este lugar para eso, para ser purificados, para ser santificados. Es decir, como los católicos que dicen que son hijos de Dios, pero no caminan en santidad. No te preocupes, en el purgatorio el Señor te va a limpiar. ¡Wow! ¡Qué conveniente! Ellos dicen, es como la antesala del cielo, es como el tapete de la entrada a la casa. Ahí terminas de sacudirte la suciedad. Sería maravilloso, no nada más para el católico, para cualquiera. Para mí, puedo seguir en pecado, al fin que en el purgatorio me limpian. Es como salvo, siempre salvo. Puedo seguir pecando. Nada más que el católico es salvo desde chico, desde el bautizo, y ya no lo pierde tampoco. Oye, ¿y sus pecados? En el purgatorio se lavan sus pecados. ¡Ah, qué padre! ¡Qué padre! Hay pasajes de la Biblia que ellos toman para decir por qué se va al purgatorio. Ponen, por ejemplo, el ejemplo de Zaqueo. Zaqueo, cuando se encontró con Jesucristo, dijo que lo que había estafado lo devolvía. Y los católicos dicen, bueno, hay gente que se arrepiente, pero no restituye lo robado. Si no restituyes, tienes que ir al purgatorio. Es decir, al purgatorio van personas que no repararon el daño que hicieron. Si Dios los perdonó, pero tienen que ir a recibir ahí todavía castigo, ¿no? Se oye bonito, se oye conveniente. Es decir, así como estoy yo hoy, estoy bien. ¿Ser santo para qué? Para eso está el purgatorio. Y por doctrinas como estas, tú te das cuenta por qué el catolicismo es lo que es, ¿no? El purgatorio, dicen, es que no somos del todo malos. Vamos a la iglesia, no falto a misa, hago algunas obras. Bueno, sí peco, sí tomo, pero para eso está el purgatorio. Te digo, se oye demasiado conveniente. Nada más tiene un detalle muy pequeño si tú quieres, que no es bíblico, Ellos dan algunos pasajes, pero como todo, como siempre, sacados de contexto. Pero la lógica, mira, de aquí nace la lógica, porque según ellos lo han sacado como lógica. Ellos saben que hay cielo, saben que hay infierno, saben que al infierno van los pecadores, saben que al cielo van los santos. Pero dicen, ¿y nosotros? ¿Que no somos santos? No podemos ir al infierno. Por eso se inventaron un lugar que no existe. Dice Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es como dice también la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces de ahí aplican la lógica, pero mira la lógica del católico, de los maestros católicos y de la iglesia católica, y la lógica que le han vendido al católico. Dicen, somos salvos, estamos en el libro, porque ya nos bautizamos de bebé, pero no estamos del todo limpios, no somos santos. Entonces, en lugar de predicar santidad, en lugar de luchar por la santidad, dice, no, debe de haber algún lugar para nosotros. Es decir, ¿cómo Dios nos va a quemar? No puede ser. Debe haber un lugar intermedio. Y esa palabra la usan, debe existir, debe haber un purgatorio. ¿Por qué? Porque si no, ellos saben que están fritos, que el infierno está esperando por todo pecador, por todo católico que hace pecado, pero prefieren estar engañados. Engañados por la iglesia, una iglesia donde puedes tomar, puedes bailar, puedes fornicar, puedes pecar. Vivir como quieras, solo confiésate cada año y ante otro hombre como tú, pero no te vayas de la iglesia católica. Aquí vas a entrar al cielo, todos entran al cielo, no se necesita santidad, para eso tenemos el purgatorio. Por eso, y por si fuera poco les deja dinero. Ok,
vas al purgatorio, te dicen, vas a ir al purgatorio, y luego, ¿cuánto tiempo? No lo decide Dios. ¿De qué hablas? ¿Cómo Dios lo va a decidir? Tú lo decides. Entre más misas nos pagues, más rápido sale la persona del purgatorio, de las llamas, porque también hay llamas. Por eso debemos pagar por misas. ¿A poco no te ha tocado? ¿A poco no has visto esto? ¿No has escuchado de las indulgencias? La Iglesia Católica dice en su catecismo lo que son las indulgencias. Dice, es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados. La pena temporal es la que se va a pagar aquí en el purgatorio. Dice, por los pecados ya perdonados, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual administra la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. No se perdonan los pecados, ya que el medio ordinario mediante el cual el fiel recibe el perdón no es Cristo, es el sacramento de la penitencia. Es decir, según la Iglesia Católica, los pecados tienen dos penas, pena eterna y otros pena temporal. La pena eterna pues es el que muere en pecado, ¿no? y pierde la amistad con Dios. Pero la pena temporal es la que va al purgatorio, y para eso hay indulgencias, ¿no? Y según las indulgencias equivalen a días menos en el purgatorio. Hay algunos actos que según la Iglesia te dan indulgencias. Ahorita te voy a decir algunos. Yo no sé si te vas a quedar igual de sorprendido que nosotros, pero te voy a repetir los números de teléfono por si quieres comunicarte con nosotros. Es el 83-75-50-51 y el 83-75-50-55. Y si quieres mandarnos un mensaje de texto, hazlo a nuestro celular 818-252-8607 para mensajes de texto o WhatsApp, ¿ok? Vamos a seguir aquí. Te digo, ellos predican que hay un purgatorio, que ahí vas cuando tienes pena temporal por el pecado, y después cómo sales de ahí con indulgencias. Nadie sabe cuánto tiempo van a pasar ahí, pero el tiempo no lo decide Dios, o bien tú lo puedes manipular. Entre más indulgencias hagas o tengas, menos tiempo pasas en el purgatorio. Y no solo tú, puedes hacer indulgencias por tus familiares para sacarlos del purgatorio. Algunos actos que te dan indulgencias: adoración a la Eucaristía media hora es una indulgencia. Realizar el Vía Crucis del Señor, las 15 estaciones, eso te da una indulgencia. Rezar el rosario, eso te da una indulgencia. Recibir la bendición papal. Ahora me explico, con razón se peleaban por llegar al Papa. Recibir la bendición papal te da una indulgencia plenaria. O sea, no cualquiera. Este es así como que de más caché. Una indulgencia plenaria. Asistir a una primera comunión te da otra indulgencia. No estoy bromeando. Todo está sacado de páginas católicas y oficiales. Celebrar algunas fechas especiales te da indulgencias. Y después hay otros actos que te dan indulgencias, pero parciales, o sea, más chiquitas. Estas son como las fichas de la Pepsi, ¿no? Hay que juntarlas y luego se te cambian por una indulgencia grande. ¿A ti te parece que todo esto es bíblico? ¿Lo has visto alguna vez en la Biblia? ¿Has leído la Biblia, por el amor de Dios? Lutero, esto fue lo que confrontó una vez a Lutero allá por los años 1500. La Iglesia Católica estaba edificando, quería edificar la Basílica de San Pedro, y lógico que le faltaba dinero. ¿Y sabes qué? Reclutó a un fraile, Johann Tetzel, para que viajara vendiendo indulgencias. Yo creo que has escuchado la frase que él usaba. Él usaba la frase para venderla. ¿Sabes qué decía? Tan pronto como suena la moneda en el cofre, el alma de tu familiar salta fuera del purgatorio. ¿Te imaginas? Se puede comprar la salvación. Esto se llama simonía en la iglesia. Simonía, por aquello que hizo una vez Simón el Mago, ¿te acuerdas?
que ofreció dinero a los apóstoles. Dice en Hechos 8 que cuando vio que por la imposición de las manos se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y en Hechos 8:19, él decía: danme también a mí este poder, para que cuando yo ponga las manos reciba el Espíritu Santo. Pero Pedro, el primer papa según ellos, le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El papa, el primer papa según ustedes, rechazó su dinero y hoy todo lo aceptan. Todo lo aceptan. Échale un poco más de misas para que salga más rápido tu familiar y para que se queme un poco menos. ¿Cómo saldrán del purgatorio? O sea, medios quemados, medios tostados. ¿Nunca te has preguntado eso? La verdad es que el purgatorio no es la antesala del cielo, es el infierno. Cuando llegues al infierno, vas a creer que es el purgatorio y vas a decir: si esto es el purgatorio, ¿cómo será el infierno? Y vas a estar esperando salir, pero de ahí nadie sale. El fuego es eterno, nadie te sacará de ahí. Algunos versos que ellos usan, por ejemplo, Primera de Juan 5:16 y 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y de aquí ellos hacen una gran separación en pecados veniales, es decir, los que no son de muerte, y pecados mortales. Y parece que lo soportan aquí con Primera de Juan. Y parece que Primera de Juan está enseñando eso. Y Primera de Juan tú puedes ver claramente que si dice: hay un pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Es decir, ok, ahí están los dos. Pero, ¿en dónde dice la Biblia cuáles son unos y cuáles son los otros? La Biblia solo habla de un pecado, de dos pecados imperdonables. No toda la separación que hace la Iglesia Católica. Y mira uno de ellos, si vamos a Jeremías 7:16 en adelante. Jeremías 7:16 en adelante. Le dice al Señor: tú no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. ¿No ves lo que están haciendo en las ciudades de Judá y en Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas. Léelo, ojalá y tengas tu Biblia ahí. Para hacer tortas a la reina del cielo y para ofrecer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Acaso me provocan ellos a ira? Dice Dios. ¿No obran más bien ellos su propia confusión? Por tanto, así dice Jehová: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre hombres, animales, árboles, frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. Pero le dice: tú no ores por ellos, no los voy a perdonar. ¿Por qué? Porque están adorando a la reina del cielo. ¡Wow! Tan literal. A los que adoran a la reina del cielo, tú no ores por ellos. Primera de Juan dice: si alguno ve a su hermano cometer pecado, pida y Dios le dará vida. Pero en Jeremías Dios dice: pero por ellos no ores. Los que adoran a la reina del cielo, por ellos no ores. Y el otro pecado, que de hecho así lo conocemos, como el pecado imperdonable, en Mateo 12:31 y 32, la ofensa al Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esos son los dos pecados imperdonables, según la Biblia. Entonces, ¿cómo entender Primera de Juan 5:17 en este contexto? Claro que está hablando de pecados que son perdonables y otros que no son perdonables, pero no los puedes inventar.
no los puedes inventar. Acuérdate que el engaño de los engañadores católicos o de cualquier religión es mostrarte pedacitos de escritura. Primera de Juan 5:17, mira, hay pecado que no es de muerte. ¿Ves? Hay de muerte y no de muerte, y yo te digo cuáles son. No. La Biblia es la que nos dice cuáles son. ¿Cómo entender más? Primera de Juan 5:17, vea toda la carta. Lee todo Primera de Juan. Es la carta más dura contra el pecado. La más dura. Mira desde Primera de Juan 1. En el 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. En el 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. En Primera de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no viene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios, ese es el que permanece para siempre. Más adelante, Primera de Juan 3:6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo el que peca es porque no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, que nadie los engañe. El que hace justicia es justo. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. El pecado es del diablo. El pecado es malo. El pecado mata. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero ahí mismo dice, pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te das cuenta? La paga del pecado es muerte, pero Dios quiere darnos vida eterna. Dios quiere perdonar el pecado. Y eso es lo que habla aquí en el 5:16. Primera de Juan, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Eso es lo que quiere Dios. Pero dice, pero hay pecado de muerte, es decir, imperdonable. Por ese yo no digo que se pida. Está hablando de pecados que se perdonan y unos que no se perdonan. El imperdonable, por ese no ores. Pero no da ninguna autorización para la lista que existe en la Iglesia Católica. Yo creo que tú la has escuchado. Es increíble tanta barbaridad tras barbaridad. Pecados veniales, pecados mortales, y luego siguen los pecados capitales. Imagínate. Los veniales son los menos importantes. El mortal, sí, ese sí te va a llevar al infierno. Ese rompe tu relación con Dios. El venial no. Pecas y dice la Iglesia, pero es tan pequeño que sigues en amistad con Dios. Pero no sé si veas cómo se va ligando herejía tras herejía. Empezamos con el purgatorio, un lugar para ser santo sin que te cueste nada, sin necesidad de hacer nada. Dios te limpia. Ahora, ¿cómo sales de ahí? Con indulgencias, otra herejía. A veces hasta las puedes comprar. Hay veces que la iglesia las pone en venta. Hay veces que las pone al 2x1. Hay que aprovechar. Y luego otra herejía, porque hay pecados mortales y no mortales. Oye, van a decir, ¿cómo que herejía? Si es lo que dice Primera de Juan 5:17. Sí, pero Primera de Juan 5:17 no te dijo cuál es uno y cuál es otro. ¿Te das cuenta? Solo habla de uno imperdonable. El ofender al Espíritu Santo. De ahí en más, la Biblia no da separación. Si la iglesia hace una separación, es un invento. Es tan parecido como cuando Dios mandó guardar el sábado. Solo eso dijo. Y luego los judíos empezaron a poner reglas. Bueno, cargar un leño sí se permite, pero cargar 3, eso ya no se permite. Eso no lo dijo Dios. Eso no lo dijo Dios. Por eso cuando vino Jesús dijo, yo soy el dueño del sábado. Es decir, yo soy el que digo lo que se permite y lo que no se permite. Aquí Primera de Juan dice, hay un pecado imperdonable. Digo, hay pecado que no es de muerte, pero en ningún lado dice cuál es.
Eso le corresponde solo a Jesucristo. En la Biblia solo se ve un imperdonable, no hay que inventar los demás. Todos los demás, la Biblia dice, llevan a la muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Si te vas en pecado, irás a la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Dios te quiere perdonar. Dios nos quiere perdonar. Podemos pedir por ellos en vida, no en muerte. No en muerte. El purgatorio es el invento más cruel de la Iglesia católica. Pero así usan pasajes como ese, sacados de contexto. Por ejemplo, en Lucas 12:58, dice: cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez, el juez te entregue al alguacil, el alguacil te mete a la cárcel, y luego dice: te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado la última blanca. ¿Ves? Dicen, está hablando del purgatorio. Dice, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado. ¿Ves? Se puede salir. Mi hermano, lee los capítulos completos. De ninguna manera el Señor está enseñando eso. Pero es lo que usan. Usan 1 de Pedro 3:19. Dice que Jesús en el Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y dicen, ¿ves? Estás cárcel, ese es el purgatorio. Imagínate. Otra vez, lee los capítulos completos. El mismo Mateo 12 que mencionamos ahorita, el del pecado imperdonable, dice: cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y luego dice: ni en este siglo ni en el venidero. ¿Ves? El siglo venidero está hablando del purgatorio y dice que ahí sí se perdonan algunos pecados. Ándale pues, qué forma de interpretar las Escrituras. Léelo en tu casa, no nomás esto, lee la Biblia. Acuérdate la recomendación, lee la Biblia, católico, empieza a leer los evangelios. ¿Sabes en cuánto tiempo leerías el Nuevo Testamento completo? En una semana. Si te aplicas, lo lees en una semana. Y cuando lo termines de leer, entonces pregúntate, ahora sí, ¿de dónde sacamos el bautismo de niños? ¿De dónde sacamos la confirmación? ¿De dónde sacamos la primera comunión? ¿De dónde sacamos las imágenes? ¿De dónde sacamos el purgatorio? ¿De dónde sacamos el confesarnos al sacerdote? ¿De dónde sacamos tanto invento diabólico? Es muy fácil darse cuenta. Lee la Biblia, por el amor de Dios. Lee la Biblia. La carta más fuerte para el purgatorio está en 2 de Macabeos. Ahí, yo no sé si alguna vez te has preguntado por qué los agregarían. Y esta es una de las mayores razones. Porque 2 de Macabeos 12, del 38 al 45, si tienes Biblia, léelo. Está hablando de una persona, de Judas Macabeo, en una batalla. Dice que recogieron a los muertos. Dice en el 12:43 que recolectaron 2,000 dracmas y la enviaron a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Dice, él realizó este hermoso y noble gesto con el pensamiento puesto en la resurrección, porque si no hubiera esperado que los caídos iban a resucitar, habría sido inútil y superfluo orar por los difuntos. Es decir, mira, ves, sí se puede orar por los difuntos y ya ves, sí iban a ser perdonados su pecado y ya estaban muertos, ¿ves? Por eso mandó a ofrecer el sacrificio. Y otra vez, ¿no te das cuenta de lo que están haciendo? Están yendo al Antiguo Testamento. Una práctica de judío extraviado. No quiere decir que era correcta. Si tú lees la Biblia, también se ven personas que ofrecían a sus niños en sacrificio. ¿Tú los vas a ofrecer en sacrificio? El libro de Macabeos existe. El libro de Macabeos es real. Lo que ahí se escribió es una práctica que existió.
pero no necesariamente es una práctica correcta, y mucho menos es una práctica cristiana. Otra vez, ¿dónde se ven las prácticas cristianas? En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Ve y mira el libro de Hechos. Esa iglesia es la iglesia cristiana. Por algo, el libro de Macabeos no fue incluido en el canon, porque no es inspirado por Dios. Aún los católicos que lo tienen en su Biblia, ellos mismos declaran que tiene menor inspiración, menor autorización. Fueron incluidos por ellos. Y este pasaje, si alguna vez te has preguntado por qué lo incluirían, por este pasaje. Oh, y aunque estuviera este pasaje, ¿cómo se interpreta este pasaje? En el contexto de toda la Escritura, no puede contradecir la doctrina completa de toda la Escritura. ¿Te das cuenta? Con esto, aquí pasó lo que tanto te he dicho. Primero inventaron el purgatorio. Ve y busca, estudia, pregunta. Inventaron el purgatorio cuando la Biblia era exclusiva de ellos. ¿Quién se iba a dar cuenta? Pero cuando la Biblia se abrió, cuando muchos empezaron a abrir los ojos, ¿qué hicieron? Búscate algo, lo que sea. Y buscaron. Oye, pero es un libro que no es del canon. Y luego, y aparte es del Antiguo Testamento. Y luego, agrégamelo inmediatamente. Es increíble lo que ha hecho esta iglesia. Por orgullo, por dinero, por sostener el negocio. Aunque tú católico, te tengas que ir al infierno. No hay fundamento en la Biblia sobre este lugar. Piensa en el ladrón de la cruz. ¿Imaginas cuántas maldades hizo? De hecho, estaba en la cruz por algunas de ellas. Se arrepintió en la cruz. Ahora, ¿cuántos males pudo resarcir? Ninguno. ¿Cuántos bienes pudo regresar? Ninguno. Está en la cruz. Tendría que ir al purgatorio según la iglesia católica. Pero ¿qué le dijo Jesucristo? Ve y léelo en tu Biblia. Lucas 23:43. Lucas 23:43. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás en el purgatorio para que seas purificado. Claro que te perdono, pero tienes que ir al purgatorio. ¿Eso le dijo Jesús? No, mi hermano. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el otro ladrón hoy estuvo en el infierno. Solo hay dos lugares. Pero esto es lo que ofrece el Señor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Perdón de pecados. Hay muchas cosas más de qué hablar y seguiremos hablando. Pero me quedan 5 minutos. Hoy quiero enseñarte lo que sí habla la Biblia. Hechos 16:30. El carcelero, cuando le dijo a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ya, hoy, arrepiéntete y te perdono los pecados. Arrepiéntete, es lo que dice el Señor. Él es el que perdona los pecados. En Mateo 9:2 le dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Él es el que tiene autoridad, el único que tiene autoridad. Dijo en Lucas 5:24: el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Pero mira cómo a herejía tras herejía se le liga a otra. La Iglesia Católica dice que no, que tienes que confesarlo, sí, pero ante el sacerdote, ante un hombre como tú y como yo, y ante un hombre pecador como tú y como yo. Y si dijera que no es pecador, dijo en 1 de Juan: haces a Dios mentiroso. Ni bíblico es el ministerio del sacerdote hoy. Pero eso no dice la Biblia. 1 de Juan 1:9.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y para limpiarnos de toda maldad. Él, ¿quién? Jesús. Jesús te quiere y nos quiere perdonar. Jesús quiere que vengas a Él directo, a Él. A Él, dice el Salmo 32:5. Confesé mis pecados a Jehová y perdonaste la maldad de mis pecados. Acércate a Dios, busca a Dios mientras puede ser hallado, dice la palabra de Dios. La invitación es en Isaías 1:18. Isaías 1:18, venid y hagamos cuentas. Si tus pecados fueran rojos como la grana, quedarán blancos como la nieve. Por el amor de Dios, es la mejor oferta, la mayor oferta del mundo. El Señor nos ofrece salvación, salvación. Después alguien dice, bueno, Él perdona los pecados. Pero lo que dice la Iglesia Católica, pero aún quedan cosas por pagar y esas son las que vas a pagar al purgatorio. Mentira, mentira. Nuestro Señor pagó. Mi Dios, mi Jesús, mi Salvador pagó por mí. Este es el Evangelio. Esta es la noticia más maravillosa. ¿Cómo pueden contradecir esto? Solamente el diablo puede contradecir esto. Romanos 5:8 dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fuimos comprados a precio de sangre. Con su sangre pagó todo lo que tú y yo habíamos echado a perder. Todo mi pecado, todo tu pecado, toda nuestra suciedad fue puesta en Él. ¿No será suficiente su sacrificio? Él dijo en la cruz, todo está consumado. Todo lo que enseña la Iglesia Católica para llegar al cielo no es bíblico, es diabólico. Por eso la invitación, vengan y hagamos cuentas. Si tus pecados son rojos como la grana, yo los hago blancos como la nieve. No vas a tener que ir al purgatorio. Yo los hago blancos, no importa si son veniales, mortales o capitales. Vengan a mí todos los que están cargados. En esto se mostró el amor de Dios. En esto consiste el amor, dice Primera de Juan 4:10. En que Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación. Colosenses 2:14. Él anuló el acta que había contra nosotros, clavándola en la cruz. Acércate a Cristo, pídele perdón. No tienes que pagar nada. Él ya lo pagó todo. No tienes que ir al purgatorio. Arrepiéntete, católico. Dios te bendiga.